Si por alguna razón el sistema no está funcionando, si no les deja asignarse un curso que tienen que llevar, etcétera, pues tenemos tiempo de verificar cuál es el problema siempre dentro del periodo de asignación ordinaria, ¿verdad? En algunos ciclos se habilita periodos de asignación extraordinaria cuando hay pues muchos estudiantes que por alguna razón no pudieron hacer la asignación, pero eso no siempre es así. Entonces no hay que confiar en que va a haber un periodo de asignación extraordinaria. Puede ser si alguien tiene algún curso que tuvo que tomar el examen de recuperación, que aún no haya sido así, digamos, registrada su calificación si ya aprobó ese curso y por eso pueda tener algún problema, ¿verdad? Entonces, por eso también es que está ese periodo en algunas ocasiones, ¿verdad? Ese periodo de asignación extraordinaria. Pero idealmente, ¿verdad? Sería tratar de hacerlo mañana o en los próximos días para si hay algún problema, pues tratar de resolverlo. Requisitos para poder asignarse tienen que estar inscritos en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? La inscripción es anual, pero sí tienen que estar inscritos. Para el curso específico de enfermedades acuícolas tienen que haber aprobado producción de crustáceos y en algunos semestres también el sistema está configurado para que si tienen traslape no los deje asignarse, traslapes en los horarios. Esto no ha sido cierto todos los semestres, pero algunos semestres sí. Entonces, si ustedes tienen algún traslape de horario y no los deja asignarse, verifiquen si esa es la causa, ¿verdad? También recuérdense que en nuestro pensum es requisito ir cumpliendo con ciertos niveles de inglés. Para el semestre en el que ustedes están, ya deben haber entregado, entiendo yo, el nivel 7 de inglés y están inscritos en el nivel 8. Yo consulté si se los iban a pedir ahorita para la asignación y me dijeron que no, pero que tenían fecha límite 30 de septiembre para entregar esas constancias de inglés. No sé qué significa exactamente. Es decir, si yo tengo que estar ya con el nivel 7 aprobado y llega el 30 de septiembre y no entrego esa constancia, no sé si es que van a votar los cursos que están asignados, eso no lo sé. Pero lo mejor es que realmente ustedes vayan en el nivel de inglés que, como mínimo, ¿verdad? En el nivel de inglés que les piden. Y que en cuanto tengan las constancias, las entreguen y aun si no se las reciben, las tengan en sus registros para entregarlas en cuanto las soliciten, ¿verdad? Entonces, por favor, verifiquen eso, ¿verdad? Verifiquen cómo están sus constancias de inglés, sus horarios, que no hayan traslapes, etcétera, y procedan a hacer la asignación lo más pronto posible. Así los tenemos ya en nuestros listados oficiales y podemos, no hay problema, ¿verdad? Con las zonas ni nada de eso. También recuerden que este viernes ya se entrega la primera tarea del curso, ¿verdad? Entonces ya empezamos a sumar puntos de zona, entonces para que no lo dejen pasar, ¿verdad? Para que todos estemos pendientes de eso. Entonces después de este recordatorio y ya tenemos casi todos conectados, vamos a seguir. Y el último día de clases, después de clases, Lindsay me hizo una pregunta respecto a la ingesta de bicarbonato, ¿verdad? Y de que algunas personas recomiendan la ingesta de bicarbonato. Y yo le pedí a él que hiciéramos la consulta hoy. Y es porque esa pregunta está relacionada con lo que vamos a discutir hoy, ¿verdad? Entonces teníamos pendiente eso y también alguien me dijo que en la última clase había sido un poco difícil entender lo que pues todo lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Y entonces que era un poco confuso. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen del estrés. Vamos a llegar a esta parte del estrés oxidativo y aquí vamos a responder la consulta que me hizo Lindsay y espero que la persona que me dijo pues que estaba un poco confusa la información pues quede más claro. Entonces voy a retroceder un poquito, ¿verdad? No voy a explicar todo nuevamente, pero sí voy a retroceder un poquito, ¿verdad? Solo para que quede claro, digamos, la respuesta al estrés. La respuesta al estrés es un proceso fisiológico
¿verdad? Que se da en consecuencia cuando, vamos a ponernos acá. Los peces, estamos hablando específicamente de peces en este momento, son animales vertebrados que tienen un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, órganos de los sentidos bien desarrollados, tienen un sistema endocrino también muy bien desarrollado. El sistema endocrino son todas las glándulas y tejidos capaces de producir hormonas. Sabemos que las hormonas son las que regulan los comportamientos y las reacciones fisiológicas a largo plazo. Y el sistema nervioso, ¿verdad? Además, el sistema nervioso central de coordinar todas las sensaciones, percepciones y las reacciones del cuerpo, ¿verdad? También coordina las reacciones a corto plazo. Y el sistema nervioso tiene también la capacidad de producir compuestos químicos que regulan y activan funciones. Esos se llaman neurotransmisores, ¿verdad? Son similares a las hormonas, pero se producen mucho más rápido y tienen generalmente efectos más cortos en el tiempo. Entonces, se entiende por estrés, ¿verdad? A una respuesta fisiológica compleja que activa tanto los mecanismos neurales, es decir, el sistema nervioso, como los mecanismos endocrinos, ¿verdad? Para asegurar la sobrevivencia del organismo y tratar de alcanzar nuevamente el equilibrio fisiológico, ¿verdad? Que es la homeostasis. Entonces, cualquier estímulo que altere ese equilibrio fisiológico se conoce como estresor. Esto es lo que tenemos acá. Entonces, esos estresores se perciben a través de los órganos de los sentidos, que son como los detectores del cuerpo a cualquier cosa que está pasando en el exterior. Esa información, ¿verdad? Además de detectores internos del cuerpo, ¿verdad? De saber cómo está el pH interno, cuál es la concentración de oxígeno, etcétera, etcétera. Toda esa información es procesada, analizada y procesada por el cerebro, ¿sí? Y si se percibe como un estresor, ¿verdad? Si efectivamente se determina que el cuerpo tiene que generar una reacción en consecuencia a eso que se está percibiendo, se van a activar dos ejes de respuesta, es decir, dos mecanismos de respuesta, una respuesta rápida y una respuesta más prolongada. La respuesta rápida va a través de lo que se denomina eje neural cromafínico, ¿verdad? Que es a través del sistema nervioso y de sus terminaciones nerviosas, va a activar el tejido cromafínico. Y el otro es el eje endocrino interrenal, ¿de acuerdo? Que este es el eje endocrino. La primera respuesta, la primera reacción, ¿verdad? Lo importante cuando hay un estresor, especialmente si este estresor está poniendo en peligro la sobrevivencia del individuo, es efectivamente sobrevivir, ¿verdad? Entonces se alteran los órganos de los sentidos, se altera la circulación, el ritmo cardíaco, el consumo de energía, todo esto con el objeto de que el organismo pueda sobrevivir. Si tiene que alejarse del área donde está, si tiene que tener una respuesta específica. Y para lograrlo se producen compuestos que se llaman catecolaminas. Sí, esas son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces el animal necesita energía, el animal necesita oxígeno, el animal necesita poder reaccionar inmediatamente. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces tenemos un metabolismo acelerado. Esa es la función de las catecolaminas. Eso es rápido e inmediato. Sin embargo, algunas veces esa respuesta primaria no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente porque el cambio que se dio, el estresor que sucedió, permanece, ¿verdad? O desencadenó una serie de eventos que pueden significar, ¿verdad? Que el ambiente sigue representando un desafío fisiológico para el animal. Entonces el animal tiene que hacer cambios a largo plazo. Probablemente no solo con que se haya alejado del lugar es suficiente, porque la temperatura ya cambió, el pH cambió, la salinidad cambió, hay algún compuesto químico, etcétera, etcétera. Entonces, este segundo eje, ¿verdad? Y como respuesta a la presencia de catecolaminas, inicia la respuesta secundaria. En esa respuesta secundaria tenemos la producción del cortisol. ¿Okay? El cortisol, también dijimos que se le denomina la hormona del estrés. El cortisol tiene efectos más duraderos y a más largo plazo. En conjunto, las catecolaminas y el cortisol afectan toda la fisiología del cuerpo.
pero son muy evidentes, ¿verdad? Y no necesita tanto tiempo para observarse cambios en la glucosa, la glucosa en circulación, ¿verdad? El glucógeno en almacenamiento, porque recuérdense que esa es la forma de energía. También en la producción de lactato, el lactato se produce como resultado del metabolismo anaeróbico. Y si el organismo se consumió la glucosa que requiere y no tiene glucosa inmediatamente, va a empezar a hacer metabolismo anaeróbico, especialmente a nivel de los músculos. Entonces, por eso puede subir, ¿verdad? Altera también el ritmo cardíaco y la vasodilatación, por eso es que aumenta el ejercicio cardiovascular. Afecta los lípidos, ¿cómo se llama eso? Free fatty acids, los ácidos grasos libres y la concentración de proteínas. Afecta el balance hidromineral, eso es la osmorregulación, ¿verdad? La cantidad de agua puede aumentar o disminuir dependiendo del estresor. La cantidad de sodio y potasio también, que son unos de los principales electrolitos. Y también la vascularización de las branquias, ¿verdad? Porque el ritmo cardíaco y la velocidad de ventilación está alterada. Y en consecuencia, y un poco más a largo plazo, sabemos que hay una redistribución de la energía, ¿verdad? Y eso pues desencadena problemas de inmunosupresión, que no son los únicos, ¿verdad? Entonces, dijimos que la respuesta tiene 3 niveles. La respuesta primaria, que es más rápida, se producen catecolaminas. La respuesta secundaria es por las catecolaminas y el cortisol. Eso determina que haya una mayor demanda de oxígeno, de energía, mayor trabajo del corazón, que se mantenga la glucosa en circulación alta y altera la capacidad de osmorregulación. Y a largo plazo, ¿verdad? ¿Que cuánto es largo plazo? Depende de la temperatura del animal, de su capacidad de adaptación, de la intensidad del estresor, etc. Podemos ver un efecto en el crecimiento, la reproducción, el sistema inmune, etc. ¿Por qué? Porque sabemos que hay, esto es lo que acabo de explicar, ¿verdad? No lo voy a volver a explicar. Porque sabemos que los productos los compuestos que se producen, ¿verdad? Tienen efectos sobre todos los tejidos del cuerpo. Y aquí están, ¿verdad? Los dos ejes de reacción, ya habíamos dicho, ¿verdad? El eje hipotálamo cromafínico y el eje hipotálamo hipoficial, también se les llama así. Y en rojo están, digamos, las cosas que disminuyen y en negro están las cosas que aumentan. Entonces esto ya lo habíamos explicado y es solo un resumen rápido, ¿verdad? Y esta otra diapositiva era para dejar clara la diferencia entre una de las principales glándulas relacionadas con la producción de catecolaminas y de cortisol, que es la glándula adrenal. En animales superiores, esa glándula se llama suprarrenal porque está sobre el riñón, y en peces no existe un órgano discreto, es decir, no se mira como un tejido separado, sino que ese tejido está asociado al riñón anterior y por eso se le llama interrenal, porque no se mira como un órgano diferente, ¿verdad? Pero es el encargado siempre de la producción de catecolaminas y cortisol. Entonces eso ya lo habíamos explicado y habíamos dicho que todo esto recibe el nombre de síndrome de adaptación general, que se caracteriza por una fase de alarma inicial y posteriormente una fase de resistencia. Después de esa fase de alarma inicial, es posible que la respuesta fisiológica que se desencadenó haya tenido el efecto esperado, es decir, el estrés se superó, se alcanzó nuevamente un momento de equilibrio fisiológico y el animal pues ya no percibe un estresor. Todas las hormonas, todos los neurotransmisores llegan a su nivel basal, es decir, a los niveles normales, y no hay consecuencias a largo plazo. Otra posibilidad es que tuvo que hacer cambios fisiológicos importantes, ¿verdad? Y el animal se adaptó, ¿verdad? Tiene algún mecanismo de compensación, ya sea que, por ejemplo, esté produciendo más mucus,
haya disminuido considerablemente el tamaño de su hígado porque tiene menos reservas energéticas o se haya consumido toda su reserva adiposa. Este, puede ser que esté tomando más agua, puede ser que esté produciendo más orina. Permítame un segundo porque creo que me va a dar tos. Ok, disculpen la interrupción. Entonces es posible que los animales se adapten, ¿verdad? Que tengan que de alguna forma compensar. Y así es como tenemos peces que están, digamos, tilapias en el lago de Atitlán, tilapias en aguas salobres, que no crecen, digamos, al mismo ritmo que en otros ambientes, pero se adaptaron. Y ahí los tenemos. Han compensado, ya están adaptados. Pero en algunos casos es posible que el estresor sea tan intenso o que no tengan los mecanismos fisiológicos para adaptarse y van a entrar en una fase de agotamiento fisiológico y de muerte, ¿verdad? Eso no es inmediato, a menos que, digamos, el estímulo inicial sea muy, muy intenso y que definitivamente cause un paro respiratorio, un paro cardíaco tal vez. Entonces el animal va a morir en muy poco tiempo, pero si no, fisiológicamente el organismo va a tratar de compensar, de adaptarse, y si eso no funciona, pues su sistema simplemente se va a agotar y va a morir. Y muchas veces muere por un paro, no por un paro, una falla renal, ¿verdad? Que los riñones ya no pueden funcionar eficientemente. Entonces, esto lo describimos aquí, con todas las cosas que van pasando, dónde se producen, etc. Y dijimos que es posible llegar a esta fase de agotamiento fisiológico. También puede suceder por un estrés continuo, ¿verdad? Que eso pasa con frecuencia cuando tenemos un sistema acuícola. Si hoy bajo en la madrugada el oxígeno, ¿verdad? Sabemos que eso puede ser o porque tenemos una alta productividad primaria, que está consumiendo mucho oxígeno durante la madrugada, y que normalmente está asociado a que sobrepasamos la capacidad de carga del sistema, ¿verdad? Tenemos una alta densidad. Entonces tenemos que hacer algo para evitar que eso vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con frecuencia? Un recambio fuerte de agua. Ese recambio fuerte de agua no solo va a eliminar las microalgas, ¿verdad? Sino que va a cambiar la química del agua. Si nosotros no lo hacemos bien, el animal va a tener que adaptarse posiblemente a un nuevo pH, a una nueva alcalinidad, a una nueva turbidez, dependiendo de la velocidad en la que lo hagamos y qué tan dramáticos sean los cambios, ¿verdad? Tenemos un animal que ya trae estrés por hipoxia, sumamos a eso estrés por cambios en la química del agua, y si el recambio no fue suficiente, posiblemente, digamos, en la madrugada de mañana volvamos a tener una baja de oxígeno. Entonces eso se va sumando, ¿verdad? Entonces eso pasa con mucha frecuencia. Y cuando tenemos más de un estresor, su efecto no es aditivo solamente, es decir, un estrés más otro estrés, son dos estreses, sino que normalmente se multiplica, ¿verdad? La magnitud es mayor,
que es solo 1 más 1. Eso desencadena lo que llamamos estrés crónico. Eso, lo que sucede entonces, es que como hay múltiples estímulos estresantes, el cortisol nunca llega a su nivel basal, nunca baja hasta el nivel normal. Y entonces se mantiene la glicemia alta, se mantiene el consumo de energía, se mantiene la demanda de oxígeno. Entonces, eso va agotando los sistemas y el cuerpo. Ese es el agotamiento metabólico. Y pues ya dijimos que eso interfiere con el crecimiento, la reproducción, el sistema inmune, ¿verdad? Aquí estaban los efectos del cortisol y luego los describimos ya específicamente para la reproducción, para el sistema inmunológico y para el crecimiento y metabolismo energético. Entonces, sí hay efectos generalizados, ¿verdad? Como el efecto en la demanda de energía, pero luego sabemos que tiene efectos específicos en cada una de estas respuestas fisiológicas. Y aquí solo era para repasar, ¿verdad? Cómo funciona la energía en el cuerpo, cómo se distribuye la energía que se asimila, ¿verdad? Para las diferentes funciones fisiológicas y cómo cuando hay un estresor, la cantidad de energía presente para las funciones que nos interesan, ¿verdad? Que son crecimiento, reproducción y desarrollo del sistema inmune, pues están comprometidas. Y ahí nos habíamos quedado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo sé que fue muy rápido, pero fue lo que hablamos el último día y era para tratar de aclarar algunas dudas si es que les hubiera. Entonces, no sé si estamos bien, si puedo continuar o quieren que repase algo. Yo solo Yo tengo tengo una una duda. duda. Ajá, adelante. Eh, a nosotros nos explicaron que la tilapia pierde color cuando ésta se estresa. Es verdad. Cambia de color, puede perder o puede ponerse opaca o puede ponerse eh, oscura. Sí, es cierto. Y es que Ok, una de las... y tenía duda porque ¿qué glándula es la que activa esa pérdida o qué es lo que pasa dentro de esta especie? Ajá, ahorita voy a llegar ahí. ¿Dónde la tengo? Sí, es por la producción de melatonina, de melanina, perdón, que la melanina es la que está encargada de, no es la que está encargada. Sí, su función es la protección, la fotoprotección, es la que se encarga de los oscurecimientos, la donde nos bronceamos también, pero es por la hipófisis, altera la hipófisis y se produce esa hormona, la hormona estimuladora de de la melanina, es esta alfa. Esta es la que está relacionada con el oscurecimiento. Entonces sí, una de las principales respuestas al estrés y también a la enfermedad son los cambios en la coloración. Cambios totales, normalmente no son cambios localizados, no son como manchas, sino que puede ser que el pez se ponga opaco o se ponga oscuro, ¿sí? Y es por esta hormona. Sí, Está gracias, aquí. Vic. Ajá. Alguien más me estaba preguntando algo, pero no escuché. Y una duda con eso que estaba explicando ahorita, usted mencionó lo del bronceado, ¿no? ¿Sí? O sea, eso pasa en Los nosotros. peces no se broncean, pero sí. ¿Cómo funciona? ¿Quieres saber? Ajá, no, no, ajá, porque yo creí que era más pues, ligado al sol, digamos, por así decirlo. Claro, así es. Pero lo que pasa es que ustedes saben que los rayos ultravioletas son dañinos para las células, causan mutaciones. Entonces, cuando las células de la piel se ven, perciben que hay una gran cantidad de luz, van a producir más melanina para tratar de proteger el ADN de las células. Por eso se oscurecen, para evitar daños en las células. Es una respuesta de su sistema de autoprotección para evitar daños en el ADN de sus células. Por eso se oscurece la piel. Sí, pues, o sea, digamos, el bronceado no es como que no, no es como una, o sea, sí podría, no, no, no se podría tomar como una quemadura o bien. El bronceado como tal, no. O sea, el cambio de la coloración, no. Recuerden que las quemaduras hay de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, dependiendo de... Las de primer grado son solamente superficiales y lo que hay es enrojecimiento e inflamación. Básicamente enrojecimiento. Ya cuando hay inflamación y hay daños en la piel, por ejemplo, se forman las ampollas, ¿verdad? Y ulceraciones.
Y en tercer grado, pues ya hay pérdida de tejido, pero no. Entonces, lo que pasa es que la melanina, que es ese pigmento oscuro, la melanina es lo que le da color al cabello, al iris de los ojos, a la piel también. Y está contenido a veces en células especializadas que se llaman melanocitos, que son células pigmentadas, también en los cromatóforos, ¿verdad? Donde están los pigmentos. La melanina es uno de los pigmentos oscuros, hay otros pigmentos, hay pigmentos amarillos, naranjas, rojos. Entonces, nosotros en nuestra piel tenemos, tenemos la capacidad de producir melanina limitada, y cuando nos exponemos mucho a la luz, sí, esa melanina se va a dispersar para protegernos. Entonces, lo que pasa es que si el bronceado es muy profundo, entonces sí ya puede haber una quemadura de primer grado, casi siempre. Hay gente que podría quemarse de segundo grado, que no tiene mecanismos de protección para eso, por eso casi siempre le pasa a la gente más blanquita. Pero por ese Muchas gracias, riesgo Nicolás, por la explicación. de broncearse mucho, que no hay mecanismo autoprotector suficiente como para evitar los daños que puede causar la radiación ultravioleta en el ADN de